aquí, cuando se encuentra Francisco denunciado por su padre, rompe totalmente, llegando incluso al extremo de desnudarse, coge su ropa y se lo pone a los pies de su padre y hace esta exclamación: hasta ahora ha dicho Padre mío Pedro Bernardone, desde ahora diré solamente Padre nuestro que estás en el cielo. Y el obispo, al verle desnudo, le cubre con su capa y le recoge para que comience el nuevo camino, un nuevo camino camino evangélico, camino de la espiritualidad que él había ido descubriendo con ese coloquio que tuvo en el Cristo de San Damián y que después fue madurando en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Continuamos nuestro recorrido por los lugares de San Francisco de Asís y, como no, tenemos que estar en este lugar, en San Damián. Nos acompaña, además del Padre Emérito, que nos está acompañando, como ya saben, en todo este recorrido, pues nos acompaña en esta ocasión el Padre Claudio, que es guardián de San Damián. Muchas gracias por acogernos en su casa, Padre. Siete benvenuti. Muchas gracias. ¿Qué es San Damián? Ubicándolo y relacionándolo con San Francisco. San Damiano si pone all'inizio e verso la fine della vita di Francesco. All'inizio Francesco, che dopo il sogno di Spoleto torna in Assisi e cerca la voce che gli dice che cosa deve fare, arriva a San Damiano e trova il crocifisso. Trova il crocifisso e il crocifisso gli dice: Francesco, va a ripara la mia casa, che come vedi va in rovina. E Francesco da qui inizia a riparare la casa, nel senso che diventa muratore. Ripara San Damiano, ripara la Porziuncola e poi capirà più avanti che è la chiesa di persone, non la chiesa di mattoni, ma qui è l'inizio un po' della sua missione, chiamiamola così. Da qui inizia un cambiamento serio di vita. Sí, este lugar que está puesto a la vida de San Francisco tanto al principio como al final. Al principio, donde comienza su conversión, que le habla el Cristo de San Damián, donde le dice: Francisco, repara mi iglesia. Él comienza a reparar materialmente la iglesia hasta que llega a entender que la reparación que le pedía era la espiritualidad de la iglesia. Después se hará referencia al final de la vida, que en breve comentamos. Ese final de la vida que también está relacionado con San Damián. Sì, Francesco che arriva qui malato, praticamente cieco, gli avevano cauterizzato a Gubbio il nervo ottico, e appunto già con le stimmate, con varie malattie, e nella casa dei frati, nella zona attuale del Giardino del Cantico, ecco, dopo una notte in cui anche insomma i topi hanno ballato per la stanza, insomma ha avuto un po' di problemi, così, nonostante questo, al mattino: Altissimo Onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, tua è benedizione. Cioè inizia il cantico delle creature. Al final de la vida de San Francisco viene aquí para saludar, estar con las hermanas clarisas. Está casi ciego, tiene muchas enfermedades, tiene glaucoma, apenas puede ver, tiene que estar encerrado, digámoslo así, en un prácticamente choza, en una choza donde hay ratones, donde hay todo tipo de bichos, lo pasa fatal, y en ese momento es cuando él se inspira, comienza el cántico de las criaturas. Esta la vivencia interior que tiene, que lo expresa con ese bello canto que todos conocemos. Es un lugar que, ahora lo iremos viendo, pero invita a la espiritualidad, no solamente la de San Francisco, sino a los que siglos después seguimos viniendo aquí, ¿no? Sì, si dice che ad Assisi anche le pietre parlano, perché sono impregnate un po' dell'esperienza di preghiera, della vita di tante persone, da Francesco, Chiara, le monache, i frati e tutte le persone che vengono. E questo si respira e il silenzio, il raccoglimento sicuramente aiuta e invita ad elevare il cuore a Dio.
En Asís hablan hasta las piedras de la espiritualidad de Francisco y de Clara. Era tal profundidad la vida, la espiritualidad de estos dos grandes santos que se proyectan pues todo aquel que viene. Por eso Asís continuamente está lleno de personas que vienen a visitarlo, incluso personas que vienen como turistas y salen como peregrinos. Nos comentaba el padre Claudio hace unos instantes que este es el lugar donde San Francisco, pues escucha esa voz del crucifijo de Jesús en la cruz y continúa, podemos decir, su proceso de conversión porque él ya estaba en búsqueda. Es un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿no? Como decimos, es un proceso lento, un proceso en el que va interiorizando y va dejando atrás toda esa vida que antes comentábamos, esa vida pues de un joven, que con todo lo que ello conllevaba en el caso de San Francisco, ¿no? Sì, sicuramente appunto non è un qualcosa che viene dalla sera al mattino, è un processo che è partito da lontano, prima ancora quando era ancora il re delle feste, che quindi aveva una vita mondana, una vita appunto di feste e tutto. Inizia a interrogarsi, il Signore lo prende dove sta, dove lo trova. Francesco aveva il sogno segreto di diventare nobile, di diventare cavaliere, e allora parte con un cavaliere vero per andare in guerra, e se avessero vinto il premio sarebbe stato il titolo. Se non che appunto a Spoleto una febbre lo costringe a fermarsi e sente la voce: Francesco, vuoi servire? Servo il padrone. Ecco, Francesco dice: va bene, il padrone, torna ad Assisi, ti verrà detto che fare. Cioè il Signore l'ha preso dove stava e pian piano l'ha condotto per mano, quindi dal desiderio di diventare nobile al desiderio invece di diventare cavaliere del gran re, appunto. La conversión de San Francisco supone todo un proceso incluso de varios años, que aquí es como la culminación de un momento fuerte de experiencia que tiene en su vida. Cae prisionero en la guerra contra Perugia y cuando está en la cárcel tiene un sueño, una revelación que le dice: Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al siervo? Y lógicamente Francisco dice que al Señor. Sigue todo este proceso hasta que viene aquí y en continua oración y búsqueda se pone ante el crucifijo con esa oración: ilumina, Señor, las tinieblas de mi mente y de mi corazón, y encuentra la luz con la respuesta del Cristo que le dice: Francisco, repara mi iglesia. Francisco concretizó la vida del Evangelio en algunos aspectos, comportamientos, actitudes que son profundamente actuales. Por ejemplo, la fraternidad. En un mundo profundamente dividido, en un mundo fragmentado como es el nuestro, la fraternidad sigue siendo un signo de los tiempos, un signo que habla por sí solo, sobre todo cuando esta fraternidad no conoce fronteras, no conoce razas, no conoce religiones. Francisco así lo quiso, así lo intentamos también vivir los franciscanos hoy. Otro valor importante que hace de Francisco un hombre profundamente actual ha sido su opción por la minoridad. Francisco se sintió menor entre los menores de la tierra. Francisco se sintió siempre al lado de los pobres, no tanto como una opción sociológica, sino porque en los pobres Francisco reconoció a Cristo pobre crucificado. Estamos en el lugar, Padre Emérito, donde San Francisco compuso ese magnífico cántico de las criaturas, y el tiempo nos ha acompañado porque la hermana Lluvia se ha querido hacer presente, hablando de criaturas, ¿no? ¿Cómo es este lugar? Bueno. ¿Cómo es no solamente el lugar, que estamos en San Damián, como les decíamos, sino la espiritualidad que aquí vivió San Francisco y que, bueno, es su espiritualidad, ¿no?, lo que le invita a componer o le provoca a componer ese cántico? Sí, el cántico de las criaturas es fruto, se proyecta desde la espiritualidad de San Francisco. Francisco en ese momento sufría profundamente, pero a la vez lo vivía con una profunda alegría porque tenía esa espiritualidad, llevaba a Dios en su corazón. Francisco vive una espiritualidad, lógicamente la espiritualidad del Evangelio. Lo vive con sencillez y con profundidad y con tal cercanía que realmente la espiritualidad de Francisco pues ha pasado por todos los siglos, y todo aquel que se acerca a Francisco de Asís queda cautivado. De alguna manera le entran ganas de decir: yo quiero ser también
franciscano, al menos en el espíritu. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos explicar a nuestros amigos espectadores esa unión, podríamos decir, no sé si es la palabra más exacta, usted me corrige si me equivoco, de San Francisco, como decíamos, con las criaturas, con la hermana Tierra, la hermana Luna, el hermano Sol? ¿Eso cómo se entiende? Porque fue un hombre que llegó a adquirir la libertad interior. En sus primeros años no tenía esa libertad porque las cosas que tenían de la familia, el gran dinero que tenía y poderío de la familia, le impedían ver la realidad de la vida, la realidad de la naturaleza, la realidad de los otros como hermanos. Entonces, cuando se despoja exteriormente de todo el tener, comienza a tener esa libertad que viene del Evangelio, y entonces viene la luz de Dios que hace que las cosas se presenten como son, con esa realidad con que las ha creado el Creador. Y por eso él ama la naturaleza, ama sobre todo a los hombres, pero que los mira como hermanos, y él disfruta y es feliz. Y otro de los rasgos característicos es la pobreza. No solamente hablábamos de la familia franciscana, podríamos decir, y en este lugar donde vivieron primero las clarisas, vivió Santa Clara con las hermanas pobres, también la pobreza estaba presente. Es otro de los rasgos, ¿no?, del carisma franciscano y de San Francisco, su fundador, obviamente. Sin duda ninguna, pero no una pobreza por la pobreza, sino una pobreza para vivir más en profundidad el mensaje del Evangelio. Estamos en este entorno donde aquí residieron las clarisas, Santa Clara, que ellas pidieron el privilegio de no tener privilegio, y ellas se llamaban y eran realmente las damas pobres. Lo habían aprendido de Francisco de Asís, el hermano pobre. Pues desde este lugar tan evocador, desde San Damián, desde el lugar donde San Francisco compuso, quizá mirando estos campos que tenemos aquí detrás, el famoso Cántico de las Criaturas, nos vamos a despedir, pero será hasta la semana que viene y continuaremos siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Nos queda mucho, vivió muy poquito tiempo, apenas 46 años, pero sus pasos fueron firmes, y sus pasos y su historia y su vida y la de los franciscanos es la que queremos compartir con todos ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Loado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que hace el día y nos da tu claror. Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por la hermana Agua, la cual es muy útil y humilde, y preciosa, y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano Fuego, con el cual nos alumbras por la noche, y es bello y jubiloso, y robusto y virioso. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y nos gobierna, y produce frutos variados con coloridas flores y hierbas.